Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano Moreno Hidalgo, doctor Tigre, en su canal de YouTube. Este es su canal de YouTube y ustedes pueden suscribirse y hacer las aportaciones que crean. Y por supuesto, hoy día les vamos a hablar acerca de lo que está pasando en Ecuador y lo que pasó en Ecuador. Bien, como todos saben por las noticias y a nivel nacional e internacional, el paro de Ecuador, protagonizado por los indígenas y debido a las medidas económicas tomadas por el gobierno del presidente Daniel Noboa en obediencia al Fondo Monetario Internacional, que le exige reducción del tamaño del Estado, disminución de los subsidios, especialmente del subsidio a los combustibles, y en base a esto pues ha elevado el valor del diésel, que en este momento ha pasado de 1.40 a 2.80 y que se espera que llegue a $4 al final del año, porque ha liberado el precio del petróleo, el precio del diésel. Esto de todas maneras es un problema porque Ecuador es un país que produce petróleo, pero debido a un sabotaje prácticamente de la producción de derivados del petróleo, debido a que no se quiso hacer la denominada refinería del Pacífico, la refinería de Esmeraldas ha tenido un muy mal mantenimiento y hay el negocio de las barcazas, el negocio de los generadores eléctricos que se debían entrar en funcionamiento cuando empiece el denominado estiaje, que se suponía debía llegar en septiembre, pero al parecer el clima le ha jugado una mala pasada al gobierno y ahora tiene las barcazas paradas allá frente a Guayaquil sin que pueda utilizarlas porque las lluvias han permitido que las represas sigan funcionando, las represas de las empresas hidroeléctricas. Pero entre tanto los indígenas se han levantado en una fuerte protesta y esta protesta, que es muy razonable, se debe a que los indígenas se han convertido en los principales proveedores de alimentos del Ecuador y ellos llevan en sus camiones y camionetas alimentos hasta el último rincón del país. Entre los grupos indígenas más importantes que hacen esta actividad están los solatabalos, que en este momento son los que lideran la protesta y están ubicados en la provincia de Imbabura. Los solatabalos son una nacionalidad que vino mediante el sistema de mitimaes en el tiempo de los incas, cuando Huayna Cápac conquistó el territorio del norte del imperio inca. Entonces Huayna Cápac llegó a un territorio que era sumamente hostil y que tuvo mucha dificultad en conquistarlo, y que fue el territorio de los Quitucaras, que es hoy el Valle de los Chillos, la provincia de Pichincha. Luego se enfrentó con los Cayambis, a los cuales los sometió mediante también el sistema de mitimaes, y los envió primero a Bolivia y trajo a los otavalos, y en cambio después nuevamente los regresó a Cayambe, una nacionalidad que está al pie del volcán Cayambe, el volcán por el cual atraviesa la línea ecuatorial. Entre los más difíciles contrincantes que tuvo Huayna Cápac fue precisamente unos indígenas localizados al frente de los Cayambis, que con los Cayambis precisamente hicieron una gran resistencia, y Huayna Cápac, para derrotarlos, se los enfrentó en la llamada laguna de Yaguarcocha, que está situada a pocos kilómetros de la ciudad de Ibarra. Tras la derrota, masacró a los indígenas y mandó a degollar a unos y otros, y aquellos indígenas fueron arrojados al lago, por lo que se denomina el lago de sangre, Yaguarcocha. Bien, pero entonces los otavalos, que llegaron desde Bolivia, se convirtieron en la nacionalidad más activa económicamente. Vale señalar que para esos tiempos
También con la conquista española, los indígenas cañambis que recibieron y los caranquis que recibieron a los españoles con los brazos abiertos, igual que los quitucaras, porque Sebastián de Benalcázar, cuando llegó a Quito, no tuvo ninguna hostilidad. La única hostilidad a la que se enfrentó fue a la de su hermano, el hermano de Atahualpa, Rumiñahui, que con su ejército, fundamentalmente hecho de indígenas panzaleos y puruáes, resistió al conquistador español, pero nunca lo enfrentó en batalla, porque hubieron dos factores importantes. Primero, la erupción del Cotopaxi, cuando tenían que enfrentarse en un valle, una planicie que está justamente al pie de la planicie del volcán Cotopaxi, el volcán más activo, más alto del mundo. Y en segundo lugar, porque Benalcázar venía con 40.000 indígenas cañaris, y los cañaris, pues muy bien sabía Rumiñahui que eran temibles guerreros del imperio inca. Entonces, ante esta situación, desistió de enfrentarlos. Benalcázar lo persiguió porque le interesaba saber dónde está el oro de Atahualpa. Lo capturó allá por la laguna de Quilotoa, donde está esta zona, y ahí, una vez capturado, lo torturó, pero no logró obtener dónde estaba el famoso tesoro de Atahualpa. Finalmente, el conquistador español pasó a fundar otras ciudades como Cali, como Popayán, y en ninguno de esos casos se cuenta en la historia que fue cruel. A diferencia de Atahualpa, que fue un hombre cruel, porque en la historia que nosotros hablamos y tenemos que pensarla, no hay buenos ni malos. Lo que realmente existe en la historia es los crueles y los no crueles. Y realmente Atahualpa fue un general cruel de Huayna Cápac, que fue su padre, y que luego se convirtió, mediante actos de suma crueldad y de terror, como el que hizo con los cañaris, en el emperador de los incas. Finalmente, los otavalos se han convertido hoy en el eje de la protesta, porque se convirtieron en los mejores comerciantes de América Latina, comerciantes indígenas. Estos comerciantes indígenas no solamente que son los más famosos artesanos que existen en Sudamérica, porque en el territorio de los otavalos se hicieron las principales fábricas textiles del Imperio Español, y los indígenas aprendieron a manejar muy bien esos textiles, y hasta ahora son los mejores trabajadores de la industria del cuero y los mejores trabajadores de las artesanías, especialmente textiles, que existen en toda Sudamérica. Esto les llevó a ser grandes viajeros por el mundo, y es posible encontrar australianos en otavaloaños, inclusive, por ejemplo, en Australia. Estamos entonces frente a una nacionalidad que se levanta y cierra la carretera Panamericana Norte y bloquea a Ecuador frente a Colombia, y esto es algo estratégicamente terrible para Ecuador, porque Colombia es el principal vecino comercial de Ecuador. Entonces, este bloqueo a la carretera Panamericana es una exitosa acción que han realizado los otavaleños, bloqueando carreteras, enfrentándose inclusive al presidente, que fue con caravana, que fue con la vicepresidenta, que fue con la embajadora de Italia a tratar de menguar la situación, pero salió corriendo de ese lugar con todo el montón de tanquetas y de militares con los que había llegado. Hoy los otavalos además se han levantado de una manera muy fuerte, porque tienen la primera víctima mortal de esta protesta, un héroe, y el héroe era justamente uno de los líderes de Yaguar de Cuicocha, otra laguna sagrada y una montaña sagrada, hijo de esa montaña sagrada que es el Cotacachi. Muchas gracias.